Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad pues vamos a hacer un pequeño repaso para los temarios que vimos en el primer examen parcial de Macroeconomía 3. Mi nombre es Maylene de Santa María, hoy es 10 de mayo del 2026 y pues acompáñame. El contenido, que son los temas de el crecimiento económico turbulento, la productividad, salarios reales y costos laborales unitarios reales y la tasa de desempleo, se han tomado del libro de Chaik, Capitalismo, Competencia, Conflicto y Crisis. En ese libro están basados pues todo lo que vamos a ver en este video. Y partimos de un aparente crecimiento constante. Y es que Chaik, para el tema de crecimiento turbulento, comienza analizando, por ejemplo, el índice de producción industrial, el índice de inversión real en los Estados Unidos. Y lo que le arroja la estadística es un crecimiento como tal constante, ¿no? Cualquiera podría decir, no, pues aparentemente es constante. El capitalismo pues crece constantemente. Pero lo que revelan los ciclos, o al menos los ciclos económicos que él evalúa en ese periodo de 1867 a 1902 y de 1903 a 1939, es que no es tan constante como parece, sino que hay subidas, hay bajadas, es mediante un mecanismo de reacción y subreacción. Pero lo más detallado que Chaik analiza es sobre el inicio de las guerras, en cómo el inicio y la finalización de las guerras pertenecen a fluctuaciones que hacen que esos ciclos no sean constantes, sino que hayan subidas y bajadas. Es decir, el inicio de la guerra activa la economía. El Estado inyecta una demanda masiva que el mercado por sí solo no generaba. Y les voy a poner el ejemplo de cuando comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, pero no enfocado a esos países, sino enfocado en cómo Estados Unidos apoyó desde el principio a Ucrania. Pero la forma en cómo lo hizo fue a través de armamento y otras cosas necesarias. Entonces, ese armamento lo compró a empresas nacionales y de esa forma genera una demanda masiva. Entonces viene esta industria, pues se, se estabiliza, se activa y empieza pues a producir más y también a generar más empleo. Entonces podríamos decir que la guerra es como un motor externo que saca al sistema de ese estancamiento y reduce el desempleo, porque el desempleo durante la guerra mundial pues alcanzó mínimos en comparación con otros años, y es debido a eso. Igual que la finalización de la guerra va a representar un choque de realidad. Es decir, al quitar este estímulo bélico, el sistema a menudo no puede sostenerse solo y cae en una recesión o depresión aguda, revelando que el crecimiento previo pues era artificial. Y eso es justo lo que sucede, que al inicio de la guerra pues se da un escenario de expansión, pero cuando va finalizando, esto cae en recesión o depresión aguda. Y pues, ¿por qué Estados Unidos no ha caído en depresión aguda siguiendo la misma lógica, ya que ya finalizó esa guerra? Ahorita hay muchas más, pero enfocándonos a ese caso específico, una podría ser intuitivamente que el boom de la IA haya salvado a Estados Unidos de caer en una depresión, debido a esa inversión masiva en IA que están haciendo los grandes magnates de tecnología. Están dinamizando su economía.
Ahora bien, esas crisis, según Chay, deberían de evitarse o dejar pasar. Primero, los keynesianos dirían, bueno, esas crisis deben de evitarse a toda costa porque destruyen el bienestar de la población en general que es empleada como todos, que son trabajadores porque sus empleos se pierden, hay hambre, entre otras cosas. Pero Cheikh diría, sí, podríamos evitarlo, podríamos evitar que la economía caiga, podemos darle estímulos, podemos generar deudas, rescate, pero eso no va a, eso solo va a impedir que el sistema haga su limpieza. Y es que el capitalismo necesita de estas crisis constantes para seguir su ciclo de vida. Es decir, sin crisis como tal no tendría sentido el capitalismo porque de esa forma ha logrado sobrevivir a través del tiempo. Ahora, las consecuencias de dejarlas ahí, es decir, de evitar una crisis, sería el estancamiento prolongado, que eso ya lo analizaremos más adelante. Ahora, con el segundo tema, productividad, salarios y costos unitarios, hay un choque de visiones y es que a diferencia de los ortodoxos, ortodoxos, para Chay es fundamental entender quién gana y quién pierde en el capitalismo, porque la escuela neoclásica o la mainstream diría existe un vínculo natural y casi automático entre productividad y salario. Si un trabajador produce más, gracias a la tecnología, su salario real subirá proporcionalmente. El mercado, en equilibrio, reparte los frutos del progreso de forma armoniosa. Y hay que poner énfasis en de que el trabajador no puede producir más si no es a través de la tecnología. La tecnología hace posible eso porque más horas de trabajo no son posibles debido a cuestiones sociales. Tampoco menores salarios al mínimo, tampoco son posibles porque hay regulaciones laborales, ¿no? Entonces solo es posible mediante la incorporación de nueva tecnología que haga que la productividad del trabajador incremente. Ahora, esta visión contrastaría demasiado con lo que opina Chaik porque él rechaza totalmente esa idea, demostrando que la productividad es solo un límite, es decir, es un máximo para los salarios, pero eso no garantiza un aumento del salario. ¿Por qué? Porque el salario va a depender de los trabajadores mismos, de la fuerza de los trabajadores, de los sindicatos y el estado del ejército de reserva, del desempleo. ¿Por qué? Porque un alto desempleo hace que la fuerza de los trabajadores caiga y también el aporte de los sindicatos, porque están sublevados a lo que va a determinar el capitalista, ¿no? Entonces, este tema pues viene conectado o trae intrínsecamente a analizar los costos laborales unitarios reales, los CLUR, los famosos CLUR. Y es un dato muy importante porque los CLUR son la relación entre salario real y productividad. Entonces, la lógica del capital, de cómo funciona el capitalismo, es que los CLUR caigan. Si la productividad sube y los salarios se estancan, el CLUR tiene que bajar. ¿Y por qué? Porque el capital al empresario le conviene mantener unos CLUR bajos y de esa forma pues tener más riqueza para él. Y Chaik está muy en contra de esto y dice, bueno, pues hay más productividad, los trabajadores están produciendo más, sin embargo, están recibiendo menos. Entonces, ¿por qué esto debería de ser así? ¿O por qué los salarios están aumentando menos que lo que está aumentando la productividad? Deberíamos de llevarlos una parte del pastel pues más grande. Ahora, y es que
Cheik hace énfasis en que hay un incremento de productividad, pero esta no trae bienestar, no trae un beneficio para los trabajadores, como antes sí se creía en la época dorada, que fue de 1945 a 1970, cuando los clubes se mantuvieron estables relativamente. Y es que cada vez que la productividad subía gracias a la tecnología, los sindicatos y los acuerdos sociales lograban que los salarios subieran en la misma proporción. Eso es importante, ¿no? Significa que los sindicatos estaban fuertes, tenían voz, los trabajadores tenían fuerza para enfrentarse al capitalista. Pero cuando llega Reagan, rompe con esta línea que se venía siguiendo porque él traía políticas enfocadas a reducir la participación del trabajador, a reducir su importancia y también a opacar los sindicatos, darles un puntapié. Y eso fue un caso muy emblemático, fue la de los trabajadores de arbitraje de avión, cuando ellos hicieron una gran huelga por aumento salarial y Reagan pues les dijo, no, miren, si ustedes no se presentan a trabajar, me siguen diciendo que pues quieren un aumento, no les voy a dar ese aumento, preséntense a trabajar si no los despido. Y él pues los obreros, los trabajadores no atacaron la orden y los despidió. Entonces ahí demostró o él creó que esa gran masa de desempleo, de al menos de ese sector, y pudo haberlo hecho con muchos más sectores, crearan como un grupo muy grande de desempleados que después van a estar dispuestos a aceptar trabajos más precarios de los que ya tienen debido a que no poseen trabajo, que no están ocupados y que necesitan estarlo. Entonces, esas ganancias empresariales que generó esta medida por Reagan, debido al aumento de la tecnología, no fueron retribuibles para el trabajador, por eso mismo. Ahora bien, la tasa de desempleo juega un papel importante y conecta con el tema anterior. ¿Por qué? Porque el hecho de que exista desempleo, porque hay que ver el desempleo de dos caras. Digamos que para la gente, la población ocupada, el desempleo es como un estado donde no tienen trabajo, estado de inactividad, no están ocupados, por lo tanto no reciben un salario y no trabajan. Eso representa que no obtienen ingresos y por lo tanto pues eso los retribuye a su nivel de vida, ¿no? Pero para el capitalista la lógica funciona diferente. Bueno, pues hay desempleados porque yo no los puedo contratar a todos, es que yo no necesito a todos, hay demasiada oferta laboral y yo no estoy demandando en este momento. Además que para mí no es una pérdida decir el capitalista que haya gente desempleada allá afuera. Es más, yo necesito que la haya. Y es que el desempleo mantiene controlados los clubes. Es siguiendo la misma lógica. Un alto desempleo, una alta tasa de desempleo va a asegurarle al capitalista que los clubes estén por debajo. ¿Por qué? Porque eso va a erosionar también la capacidad de los sindicatos y las instituciones laborales, porque el ejército de desocupados presiona los salarios a la baja. Entonces los sindicatos y las instituciones laborales no tienen ni voz ni voto en lo que respecta a tomar decisiones sobre aumentos de salario. Entonces, ese hecho, ese, esa secuencia va a producir de que haya una desconexión total entre productividad y salario. Los sindicatos no se pueden defender, los clubes están por debajo y hay un ejército de desempleados, hay un alto desempleo, por lo tanto la productividad y el salario no tienen sentido, no hay conexión entre ellos. Y Jake
al final de este tema pues cae entre una disyuntiva y dice, bueno, pues si bien es cierto, las crisis generan un alto desempleo, pero ¿será que es mejor tratar de evitar esa crisis y caer en estancamiento? Y hace una comparación, pues aquí hacemos una comparación más bien. Y vamos a decir que, por ejemplo, una depresión aguda, hay un ajuste rápido y violento, pero en el estancamiento prolongado, por la intervención de mitigar eso, de mitigar la crisis, va a mantener empresas vivas zombies que generan baja rentabilidad. En cambio, la depresión aguda va a arrasar con todo aquel capital ineficiente que no está funcionando, que no está generando la rentabilidad que debería, y va a dejar solo aquellos que sí lo hacen. Entonces, viene la depresión, el desempleo masivo inicial. Para restaurar la ganancia es necesario porque hay una depresión aguda, abrupta, y es necesario que suceda esto, como en la crisis de 1930, del 29, que hubo una tasa del desempleo superior al 50%. Entonces, por un lado, se diría, pues el estancamiento prolongado me va a evitar ese colapso, pero también dice, me va a condenar a décadas de crecimiento. Entonces, Cheikh diría, es preferible una crisis a un largo periodo de estancamiento, pero haría sobre todo énfasis en cuáles son los costos de una o de otra para el capital o para los trabajadores. Para el capital o para los trabajadores es diferente los costos. ¿Por qué? Porque para el capital, pues van a ver eso, reestructuración productiva en el sentido de que empresas que no funcionan van a desaparecer, menor tasa de ganancia, pero en cambio para los trabajadores va a decir, bueno, pues ellos se quedaron sin ingresos, hay hambre, hay muertes, incluso van a perder la fuerza de poder defenderse y sublevarse ante una crisis o ante un periodo. Indiferentemente si es una crisis o es un periodo, los costos para el trabajador siempre van a ser más altos que para el capital. Aunque para el capital tiene consecuencias, pues un estancamiento a largo plazo, el bajo crecimiento y la baja rentabilidad. Y en cambio una crisis pues hará surgir nuevas, ¿no? Entonces, espero que esta explicación les haya servido de mucho y muchas gracias. Nos vemos.